Bien, antes de empezar, que sí, hoy lo voy a hacer de una manera diferente, quisiera dar la bienvenida a algunas personas que nos acompañan hoy. Entonces queremos saludar a María Moncayo. ¿Dónde está? ¿María está aquí? Sí. Bien, bienvenida María. Muchas gracias por estar acá. Muy bien. Gracias María. Queremos también saludar a una familia que nos visita desde Ecuador. A José Lugo, allá atrás, bien, perfecto. A Lluvia, ¿sí? ¿Estoy bien? Ah, muy bien. Isbeli. Hola Isbeli, ¿cómo estás? Y a Elisa y a Emma. Muy bien, bienvenidos. También quiero darle una bienvenida porque creo que no lo hicimos y no lo hice, si lo estoy repitiendo, no interesa. A Santi Muñoz, ¿no? Párate un momentico, Santi. Santi que nos acompaña, él siempre, esa es su iglesia aquí en Colombia, es la iglesia que también le ha apoyado en oración, con otras cosas. Él, si ustedes han visto los informes en Aposento Alto, está ahorita sirviendo en Palabra de Vida en Argentina y bueno, aquí está entre nosotros. Y me encanta hoy saludar a una familia que amo mucho, a Mauricio, a Yolanda y a Juan Pablo. Me gustaría que se pusieran de pie. Sí, gracias. De verdad que siempre que están entre nosotros es un gozo. Para quienes no los conocen. Mauricio y Yolanda son de los fundadores de esta congregación. Este 15 precisamente de febrero cumplimos 26 años de que Mauricio, junto con otros miembros del equipo, con Jaime Fleming, con Alfonsito, Dios les movió a fundar esta congregación. Cristo en ellos fundaron esta congregación y de verdad que es un gozo tenerlo con nosotros. Muy bien. Y creo que la visita de Mauricio me gusta mucho que esté hoy acá porque hoy quiero hablar del poder que tiene la palabra de Dios en nuestra vida. Y cómo en este 2025 yo quiero retarme y quiero retarlos a que nos enamoremos de la palabra de Dios. Yo sé que hemos estado enamorados, pero a veces, como siempre, uno deja el amor, ¿verdad? Por otras cosas. Pero hoy quiero retarlos a que en este 2025 volvamos a enamorarnos de la palabra de Dios, de esa que nos trajo a Cristo, de esa que, como cantamos hoy, nos hizo libres, ¿sí? De aquella que nos transformó. ¿Son ustedes los mismos desde que escucharon la palabra de Dios por primera vez? No. Dios y su Espíritu Santo a través de Cristo nos ha transformado desde que escuchamos por primera vez la palabra. Y entonces recordaba, ¿cierto? Ahora recordaba mirándolos algún tiempo en que estuvimos estudiando la palabra con Mauricio en la casa de Orlando Rubio, que trabajamos algo de parejas. De verdad que fue un tiempo muy bonito. Yo apenas estaba llegando a los pies del Señor, conociendo al Señor y todo eso que vimos en el curso también de mi experiencia con Dios, vaya si transformó nuestra vida, porque es Dios transformando nuestra vida. Y hoy vamos a hablar de esto, precisamente. Quisiera que leyéramos el libro de Nehemías. Hoy lo voy a hacer en la Reina Valera. Les pido el favor que si tienen sus Biblias allí, ya sea en sus celulares o si la tienen físicamente, me acompañen al libro de Nehemías en el Antiguo Testamento y vamos a leer el capítulo 8. Nehemías, capítulo 8. Listo. Si lo podemos ver aquí, también ya está ahí en el video. Y dice que se juntó todo el pueblo, como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Recuerden que ya los muros habían sido restaurados, estaban ya levantados, construidos de una manera milagrosa en 52 días al mando de Nehemías. Y dice allí, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, me perdí aquí, los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley.
Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que había hecho para ellos, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías, y a su mano derecha y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Hasum, Hasbadana, Zacarías y Mesulán. Versículo 5, abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová diciendo: Dios grande. Y todo el pueblo respondió: amén, amén, alzando las manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados, postrados en tierra. Y los levitas, Jesúa, Baní, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabed, Hanán y Pelaía, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba, oyendo las palabras de la ley. Y luego les dijo: id, comed grosuras, bebed vino dulce, y envíen porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo, diciendo: callad, porque día es santo, y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de gran alegría, porque habían entendido la palabra que les habían enseñado. Al día siguiente se reunieron los cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba, para entender las palabras de la ley, y hallaron escrito en la ley de Jehová que había mandado por mano de Moisés, que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo, y que hiciesen saber y pasar pregón por sobre sus ciudades y por Jerusalén, diciendo: salid al monte y traed ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras, de todo árbol frondoso, para hacer tabernáculos como está escrito. Salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día, habían pasado como 1000 años, no habían hecho así los hijos de Israel. Y hubo alegría muy grande, y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último, e hicieron la fiesta solemne por 7 días, y el octavo día fue de solemne asamblea, según el rito. Bien. Escuchaba a un predicador muy conocido hace muy pocos días, de un podcast que me enviaron, y me da un poco de tristeza escucharlo, porque él decía de lo aburrido que era ya ir a una iglesia cristiana a escuchar las mismas historias cada día. Y entre esas historias nombró a Juan 4, la historia de Jesús y la samaritana. Y decía que debíamos pasar de bebés a ser ya unos adultos espirituales, y en eso perfecto, puede tener razón al decir que debíamos ser mejores ciudadanos, mejores esposos, mejores hijos, pero inmediatamente ahí estaba el error, porque argumentaba que los mensajes debían cambiar por mensajes que fueran un poco más prácticos para nuestra vida, y desechando de alguna manera la palabra de Dios. Ahora, lo hacía de una manera muy sutil, de verdad. Era muy sutil, casi imperceptible, pero de eso se trataba la enseñanza. Y eso es lo que estamos viendo en muchas iglesias, ¿no? Estamos viendo mensajes motivacionales, mensajes que tratan de cambiar nuestro comportamiento. El problema es que muchas veces no cambian nuestro
corazón, ¿verdad? Y mensajes moralistas, donde la palabra de Dios ya ni se usa. Y si se usa para acomodarlo a lo que el predicador o el maestro quiere decir o quiere transmitir. ¿Ustedes aman la palabra de Dios? Amén. ¿Aman la palabra de Dios de verdad? Bueno, yo que amo a Dios y que amo su palabra, de verdad me entristezco por esto, ¿no? De ver todo este movimiento actual en las iglesias. Y de ver que lo único que se busca es mover emociones, ¿verdad? Predicarles a las personas lo que quieren oír, lo que les agrada oír. Y el problema es que uno piensa que esto es de personas que no conocen a Dios, pero hay muchas personas que estoy convencido que conocen a Dios, pero se han dejado contaminar por esto. Y eso me hace recordar a 2 Timoteo 4, 2 al 4, y lo quiero leer de la Nueva Traducción Viviente. 2 Timoteo 4, 2 al 4, donde Pablo instaba a Timoteo y le decía: predica la palabra de Dios, mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno, corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y con buena enseñanza, porque llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza, sino que seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad e irán tras los mitos. Y es verdad, ¿no? No es mentira. Hoy son muchos, sin duda, los que les parece súper aburrido oír desde el púlpito la predicación de una serie de Santiago o de una serie de Hebreos. Les parece bastante tedioso tener que leer todo un texto bíblico como los 18 versículos que leímos ahora, ¿verdad? Pero cuando leía Nehemías 18, Dios me recordaba que el pueblo de Dios no solo le ama a Él, los verdaderos hijos de Dios aman su palabra. Amén. Porque ¿de dónde procede? Del Señor. Es palabra poderosa, es palabra divina. Y ahí recordamos el Salmo 1 en el verso 2 cuando dice: bienaventurado el varón y la mujer que en la ley de Dios está su delicia y en ella medita de día y de noche. En eso se goza los que amamos al Señor, amén. Nos gozamos. Por eso no puedo entender a alguien que simplemente diga de alguna manera casi despectiva que aburrido leer otra vez los mismos textos bíblicos cada domingo. Wow, cuando todo el poder y toda la hermosura de la profundidad de la palabra de Dios y cómo actúa nuestra vida, nos transforma, se encuentra ahí, en la Biblia. Y esa emoción y ese deleite que produce escuchar la palabra de Dios, pues solamente lo pueden experimentar sin lugar a dudas los que le amamos, los hijos de Dios, los que le amamos. Los que al leer las páginas de la Biblia recordamos cómo el Señor nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Los que recordamos quiénes éramos sin Cristo y ahora cómo Dios nos ha transformado. Los que hemos sido, ¿cuántos han sido consolados por la palabra de Dios? ¿Cuántos en momentos de tristeza abren la palabra y encuentran allí un salmo o encuentran algún pasaje que les revitaliza? ¿Cuántos que estaban tal vez decaídos en su vida espiritual, de un momento la palabra de Dios vuelve y los aviva y los conecta con Cristo de nuevo? ¿Cómo no amar la palabra de Dios? Hermanos, aunque es verdad que de nada sirve escuchar la palabra si no la practicamos, como decía este predicador, es imposible conocer a Jesús y es imposible reflejar a Jesús en nuestra vida si no nos adentramos en el estudio de la palabra del Señor. Es imposible. Entonces miremos algunos aspectos poderosos que vi aquí en este texto
de cómo el amar a Dios y el amar su palabra transforma nuestra vida. Cómo el amar su palabra, sin lugar a dudas, produce en nosotros increíbles cosas que solamente Dios puede producir. Y vamos a ver la primera, y la primera es que el amor por la palabra de Dios genera hambre de ella. Lo repito, el amor por la palabra de Dios genera hambre de ella. Leíamos allí en los primeros versículos lo siguiente, dice, juntó todo el pueblo como un solo hombre, en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel, y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. El pueblo, bajo la dirección y liderazgo de Nehemías, reconstruyeron el muro de Jerusalén, ¿verdad? Y habían probado el poder, habían probado en ese tiempo de reconstrucción del muro el cuidado, la provisión que el Señor había dado. Lo sobrenatural que fue levantar unos muros caídos en 52 días. Cómo el Señor les protegió de sus enemigos. Y ellos estaban en ese primer amor, viendo al Señor cómo estaba actuando en sus vidas, y por eso la fe de ellos estaba fortalecida. Se había despertado un avivamiento por el Señor. Sus almas estaban dispuestas a conocerlo más. Y dicho avivamiento, que sin duda es producido por el Espíritu Santo, ¿verdad?, les produjo un hambre de conocer más a Dios. Cuando tú amas a Dios y amas su palabra, hay un hambre por conocerle más. Y por eso es que ven ustedes en el primer versículo que ellos son los que le piden a Esdras que por favor lea la palabra. Llevaban años sin escuchar la palabra, mínimo 70 años sin escuchar la palabra de Dios. Y habían algunos ahí entre ellos que nunca la habían escuchado. Y le piden a Esdras que lea esos 5 primeros libros de la Biblia, desde Génesis hasta Deuteronomio. Dice también que se lo pidieron, y eso me gusta, dice que se lo pidieron como un solo hombre. Y para mí entiendo allí que, es decir, ese acercamiento que ellos tenían a Dios les hizo a ellos, a todos como pueblo, estar en un mismo sentir. En un mismo sentir. Ahora, les pregunto una cosa, ¿esa no debiera ser nuestra actitud hacia la palabra de Dios y hacia el Señor? En un mismo sentir, querer buscarlo cada día más, para amarle más, para conocerle más. ¿No debiera ser ese mismo sentir? Yo oro porque la iglesia de A Sus Pies, este año 2025, seamos como un solo hombre. Amén. Buscando al mismo Dios, buscando a Cristo, tratando de conocerlo más, amando su palabra. Que eso sea un reto para este año. Y Esdras atendió inmediatamente al pedido del pueblo, que es, creo, lo que un buen maestro debe hacer, ¿no? Cuando alguien quiere conocer de la palabra de Dios, creo que un buen hijo de Dios, un buen maestro, lo primero que hace es rápido, vamos a estudiar la palabra del Señor. Y delante de Esdras se encontraban todos aquellos, dice allí, que podían entender, que podían comprender la lectura. Es decir, habían hombres y mujeres ya adultos, pero sin duda había adolescentes y creo que había niños. Estoy seguro. Tal vez allí se inauguró la escuela dominical, porque para poder estar atentos, me imagino que habrían algunos que no entendían mucho, que hacían más bien bulla, y entonces alguien los debió cuidar seguramente. Pero vemos allí que todo el que podía entender la palabra estaba allí, reunido, frente a Esdras. Y vemos ahí que por eso no hay excusa, hermanos, de género, no hay excusa de edad para no escuchar lo que la Biblia nos dice. Y eso me lleva a hacer un paréntesis y decirle a ustedes como padres, léanle la Biblia a sus hijos.
Yo sé que hay muchas historias que salen ahorita, muchas aplicaciones que salen ahorita con muñequitos, cosas bonitas, y no estoy para nada en desacuerdo con eso, porque es una manera didáctica de enseñarle la palabra. Pero primeramente, léanle la palabra a los hijos. Cristian, aquí cuando estábamos presentando a Franco, nos recordaba en Deuteronomio 6 que esa era una orden del Señor, leerle la palabra a sus hijos, leer la ley de Dios a sus hijos. Y el sacerdote Esdras inicia la lectura, dice que cuando despunta el alba, yo no sé si fue a las 5 de la mañana o a las 6 de la mañana, pero mínimo esta gente dice que estuvo hasta el mediodía. O sea que ¿cuánto tiempo estuvieron oyendo la palabra? Como 6 o 7 horas. Es increíble, ¿no? Como 6 o 7 horas escuchando la palabra. Por eso a mí me entristece cuando un creyente le aburre que le lean 5 minutos la palabra. Y dice, uy, pero ese texto tan largo que usó. ¿Sí o no? Seguramente algunos dijeron, uy, 18 versículos. No encontré un texto más chiquito. ¿Verdad? No, nos pasa a todos, no me quiero ahí hacer un lado del tema. Prefieren escuchar más bien algo como cortico, ¿no? Un versículo y ahí mismo una predicación de 20 o 40 minutos que los motive, podemos ser victoriosos, vencedores en Cristo, ¿verdad? Algo que te diga, mañana tu negocio va a prosperar. Ay, eso como mueve. ¿Estás enfermo, hermano? Mañana estarás sano, decláralo. Decláralo. Ay, eso se llena la iglesia con eso, ¿no? Pero leerle 18 versículos. Carlos, ¿dónde encontró ese texto tan largo? ¿Verdad? Y por eso dice que buscan fábulas, dice allí en 2 Timoteo 4, ¿no? Que se desvían y se está hablando a creyentes, algunos seguramente no creyentes, pero hemos visto creyentes desviándose a esto y a buscar más bien fábulas que incluyen positivismo. El problema, obviamente, ¿dónde está? Está en mi corazón. Cuando yo estoy buscando eso, el problema está en mi corazón, el problema está en la comunión que yo tengo con el Señor. Si yo ya no me deleito leyendo la palabra, meditando en ella, escuchándola, si eso ya no es un deleite para mí, yo tengo que parar un poco y meditar y decirle, Señor, ¿qué me está pasando? ¿Por qué me aburre oír tu palabra? Tal vez es que mi prioridad y mi amor están en otro lugar. Ten la seguridad de eso. Miremos un segundo punto, y es que el amor a la palabra de Dios nos debe llevar a una adoración reverente. Leamos los versos 4 al 6. Dice, y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, bueno, todos los nombres ahí, léanlo rápido. Y versículo 5, abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo que respondió, así. ¿Cómo respondió el pueblo? Así, yo creo que sí fue así, estoy más que seguro. 2 veces, ¿no? Alzando sus manos y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a la tierra. ¡Wow! ¡Qué diferencia! ¿Sí o no? ¡Qué diferencia! Cuando escucharon la palabra, esa fue su actitud. Perdón. Bien. El deseo del pueblo por escuchar la palabra del Señor se hacía evidente hasta en los más mínimos detalles. Miren que construyeron un púlpito, ¿no? Construyeron como una plataforma, como estoy yo ahora, un poco más alto que ustedes, ¿verdad? ¿Con qué propósito? Con el propósito de escuchar mucho mejor a Esdras. Desde los detalles le dieron importancia a lo que iban a escuchar, a la voz de Dios, ¿sí? Y por eso yo les pregunto, y me pregunto yo, ¿dónde se encuentra la palabra de Dios en tu vida hoy? ¿Está así de alta? ¿Está en ese punto de privilegio? Ahora, Esdras no vino solo, él traía 13 maestros más con él. Ahí están nombrados, unos a su izquierda, otros a su derecha. Es también notorio ahí que Esdras, como buen siervo de Dios, no venía solo, y él venía preparado, él sabía lo que iba a pasar. Seguramente Dios se lo había dicho.
Y él venía con hombres listos, preparados a explicar la ley del Señor. Y esto sin duda nos muestra que en nuestras iglesias es importantísimo que estemos preparando maestros y predicadores. Amén. Es importantísimo que estemos preparando. Hermanos, así. Cuando Esdras abre el libro de la ley, dice que el pueblo se puso de pie. ¿Qué tal? No se durmieron. Se pusieron de pie. Aunque hoy día a las iglesias de corte conservador como la nuestra nos acusan de idolatrar la Biblia, no hay duda que las escrituras merecen ese respeto y esa reverencia, porque es lo que estamos escuchando ahí procede de quién, de Dios, es la voz de Dios la que me está hablando. Tal vez la confusión está en que a veces amamos mucho la teología, es diferente, pero la palabra de Dios, hermano, amén, si la amamos. Tal vez la razón de que hoy no tengamos esa misma reverencia, esa misma emoción, ese mismo respeto al escuchar la palabra de Dios, es que la encontramos con normalidad. ¿Cuántas versiones tienes en tu celular? En todos los idiomas y en todas las versiones, al alcance simplemente de un clic. ¿Cuántas Biblias físicas tienes en tu casa? Y tal vez se ha vuelto tan normal tener la Biblia a tu lado que ya ni la lees. Pero ellos no la tenían. Por eso la emoción de leer la Biblia nuevamente, ¿no? Y esa reverencia. Dice que se pusieron en pie y escucharon con atención la palabra de Dios. No estaban dispersos, estaban escuchando con atención la palabra de Dios, desde los más jóvenes hasta los más viejos. Esa reverencia y respeto, sin duda, hermanos, se ha perdido hacia la palabra. Al punto que muchas iglesias, los predicadores, como les decía ahorita, ni la usan o la mal interpretan o la acomodan a lo que quieren decir. Y en nuestra casa, pues tampoco la estamos respetando si ni siquiera la leemos cada día. ¿Ah? Hermano, no es el hecho de que ellos se pusieron de pie, es preguntarnos qué valor tiene la palabra de Dios en mi vida. ¿Qué valor tiene? ¿Cuánto la honro realmente? El impacto de la lectura aquel día hizo que el pueblo ratificara que estaba de acuerdo con lo que había oído. ¿Cómo respondieron? Amén, amén. Y alzaron sus manos al cielo. Yo creo que en señal de, wow, Señor, gracias. En señal de agradecimiento por escuchar la palabra de Dios después de tanto tiempo de alabanza. Inmediatamente, ¿cuál fue la acción? Se postraron. Se inclinaron en actitud de adoración a Dios. Hermanos, el avivamiento experimentado por leer la palabra de Dios produce eso, una actitud de adoración al Señor. Tal vez si tú llevas tiempos que no adoras al Señor como debe ser que no te has acercado a la palabra de Dios con el amor y con la diligencia que se merece. Por eso me parece un poco irrisorio pensar, ¿no?, que más bien debo preparar mensajitos motivacionales, ¿no?, y desechar la lectura de la palabra del Señor. Recordemos lo que nos dice el Señor en el Salmo 19, versos 7 al 10, y voy a leerlo de la Reina Valera. Dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y la que destila del panal. Hermanos, es la palabra de Dios la que convierte el alma. Es la palabra de Dios la que te hizo sabio, la que nos hace sabios. Es la palabra de Dios la que alumbró nuestros ojos cuando estaban perdidos en la penumbra. Es más, hoy sigue alumbrando tus ojos. Cada vez que caes en pecado, Él sigue alumbrando tus ojos. Es la palabra pura del Señor la que logra eso. No son los mensajes motivacionales ni positivos. Fue la palabra del Señor la que hizo que estas personas se postraran a Él. Amén. Miremos un cuarto punto, y es que
el amor a la palabra de Dios nos impulsa a enseñarla correctamente. Eso ya del lado de acá, ¿verdad? De cualquiera de nosotros. Recuerden que todos los que conocemos la palabra de Dios estamos llamados a enseñarla. No solamente el que predica aquí, ¿no? Todos. Dice allí que, y bueno, leamos, vamos a leer del verso 7 al 8, solamente 2 versículos. Del 7 al 8 dice allí que, y los levitas, Jesúa, Baní, Serebías, Amín, Acub, Subutai, Jodías, Maasías, Kelitas, Arías, Osabed, Hanán y Pelaía, hacían entender al pueblo la ley. Y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían en el libro de la ley, ¿quiénes? Todos estos levitas, la ley de Dios, y la leían claramente. Y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Bien. Después de que fue leída o que se leía la palabra, Esdras y su equipo la explicaban más detalladamente allí al pueblo que acababa de oír esa palabra. Y el pueblo seguía con la misma actitud atenta a esa palabra del Señor. Ahora, ¿cómo explicaban los maestros la palabra de Dios al pueblo? Veo aquí 3 cosas. Ellos volvían a leer la palabra de Dios. Dice, y leían el libro de la ley. Nuevamente la leían y estas personas estaban felices escuchándola. Felices. Oh, qué jartera, si ya hizo lo dijo Esdras, ¿para qué me lo está repitiendo otra vez? No, felices. Ahora, estos hombres la enseñaban, dice cómo, claramente. Seguramente leían despacio. Seguramente con una buena vocalización. Explicaban algunas palabras que seguramente habían caído en desuso. Mira, ¿cuántos años habían pasado sin leer la palabra de Dios? ¿Sí? Las palabras cambian, ¿verdad? ¿Sí cambian las palabras? ¿Qué era rumbear en los 80? No, les pregunto. Ay, no, todos sanos, ninguno rumbeaba acá. Era bailar, sí, me voy de rumba. Ahora de unos 10 años para acá, ¿qué es rumbear? Pipe. Mira, Pipe, ¿yo qué tengo que ver con eso? No, mentiras. Pero para los jóvenes rumbearse es otra cosa. No voy a explicar. ¿Sí? Claramente, dice. Sí, seguramente algunas palabras habían caído en desuso y ellos lo hacían de una manera sencilla para que todos pudieran entender, ¿verdad? Desde el más viejo hasta el más niño, desde el más docto hasta el más analfabeta, pudieran entenderlo. Y esa debe ser la actitud de un buen maestro. A veces nos buscamos un poco de palabras tan rebuscadas, ¿verdad? Donde mucha gente no va a entender lo que estamos diciendo. Ellos lo hacían con toda claridad. Me gusta mucho lo tercero, dice, dándole el sentido. Dándole el sentido. Es decir, usaban una buena hermenéutica. Miraban el contexto de lo que estaba hablando, porque seguramente la gente no entendía el contexto gramatical, el contexto literario, el contexto geográfico de la época era diferente, el contexto histórico era diferente, y ellos aplicaban ese contexto para poder hacerles entender a ellos lo que estaba diciendo. Y es acá donde recuerdo otra vez lo que le decía, o le aconsejaba Pablo a Timoteo de cómo enseñar. Decía, con paciencia y buena enseñanza. Con paciencia y buena enseñanza. Hay gente que no tiene paciencia para enseñar, ¿verdad? Es cierto. No, hay que tener paciencia. No todo el mundo capta con la misma velocidad, ¿no? Y la idea de Esdras, o la idea de Dios a través de Esdras y de estos hermanos, era que se interiorizara en ellos la palabra de Dios, que se volviera viva aquí en el corazón, no solamente que se quedara acá, que se interiorizara, para que pudieran llevarlo a la práctica, ahí sí. Y aquí vemos uno de los grandes ejemplos de la importancia de la predicación expositiva. ¿Sí se dan cuenta? ¿Sí se dan cuenta? Esdras hablaba, me imagino que paraba, inmediatamente todos se reunían, tal vez en grupos, y la explicaban. Versículo a versículo. Qué aburrido, ¿cierto? Qué aburrido. Estaban felices haciéndolo, como tal vez muchos de nosotros hoy nos sentimos felices ahora que estamos estudiando el libro de Santiago. ¿Cuántos se han gozado en el libro de Santiago? Amén.
¿Sí o no? ¿En Hebreos se aburrieron mucho? No, no creo. ¿Verdad? Esdras leía el pasaje, paraba y ellos explicaban. Ahora miremos rápidamente un quinto punto y es cuando amamos la palabra de Dios, qué bonito, ¿no? Ella habla en nuestros corazones. Cuando uno ama la palabra de Dios, tenga la seguridad que te va a hablar a tu corazón. Leamos allá en el verso 9. Dice, y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras escriba y los levitas que hacían entender al pueblo dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo estaba ¿qué? ¿Cómo estaba todo el pueblo? Llorando, oyendo las palabras que el Señor les estaba hablando allí a través de Esdras. Todo el pueblo estaba llorando. Y no se necesitó ningún mensaje aquí motivacional, ¿cierto? ¿Había mensaje emocional acá? Le dijeron, declárelo, decrete. ¿No? Les estaba leyendo, me imagino cuando pasaron por Levítico. ¿Cuántos se gozan leyendo Levítico? O leyendo las generaciones y generaciones de números. ¿Qué tal? ¿Cuántos se gozan allí? Ay, tan lindos esos nombres, ¿no? Pues ellos sí estaban felices, porque para ellos tenía mucho significado toda esa lectura, ¿verdad? Más como pueblo judío. Y estaba llorando, no se necesitó de más sino de la palabra del Señor. El corazón del pueblo fue tocado, ¿por quién? Por Dios. ¿A través de qué? De su palabra. Como dice 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar. Algunos se sintieron enseñados en ese momento, algunos se sintieron corregidos, algunos se sintieron redarguidos, algunos se sintieron reprendidos y algunos sin duda se sintieron instruidos, tal como lo dice allí 2 Timoteo 3:16. Tal vez algunos decían, de razón que estamos pasando lo que estamos pasando. Escuchábamos la palabra de Dios, pero nuestros padres la desobedecieron y por eso estamos pasando por este exilio y por todo este sufrimiento que hemos tenido que pasar. Y seguramente algunos estaban siendo tocados cada uno individualmente diciendo, he pecado, Señor, y estaban por eso llorando. Qué triste cuando ahora se escucha, la persona lee la palabra y, sí. Un texto más. Un texto más. Cada uno sin duda fue impactado por lo que la palabra les decía. Ahora es interesante que Nehemías, Esdras y los demás maestros animaron al pueblo para que en vez de estar llorando, ¿qué hicieran? Declararan día santo y se alegraran. ¿Por qué? Porque es cierto, habían sido arrepentidos por sus pecados, pero el Señor se estaba acercando a ellos y los estaba perdonando, porque estaba reconciliándose con ellos. ¿Lo podemos entender? Sí, es verdad que la convicción de pecado me produce tristeza, pero conocer la redención que tengo en Cristo, ¿qué debe producir en mí? Gozo, alegría. Otro punto dice, el amor a la palabra de Dios genera un gozo que nos fortalece. Leamos los versos 10 al 12. Dice, luego les dijo, id y comed grosuras, bebed vino dulce, envíen porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es nuestra fuerza, nuestra fortaleza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo, callen porque es día santo y no se entristezcan. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de gran alegría porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Bien, era un día santo porque Dios, el santo, había hablado a las vidas de cada persona. Los había confrontado, pero a su vez los había reconciliado, les había perdonado. Por eso era motivo de celebración. Dice que se hizo una gran fiesta, ¿verdad? Con un gran banquete porque habían entendido. ¿Por qué hicieron la fiesta? Porque habían entendido que el gozo del Señor era su fortaleza. Qué chévere, ¿no? Qué bueno que después de que salgamos de acá, nos vayamos a almorzar y estemos hablando de la prédica porque entendimos lo que Dios me quería hablar
a través de su palabra, ¿no? Y porque entendimos que, ¿sabes? Que mi gozo no está en otras cosas, que el gozo del Señor es mi fortaleza, pero esa fortaleza viene y ese gozo viene por escuchar la palabra de Dios, por entenderla, ¿ok? No lo era, no era el gozo en ellos sus posesiones, ni sus triunfos, para nada, ni lo fue ni siquiera que habían construido la muralla en 52 días, para nada era eso su gozo provino de que escucharon la palabra de Dios y la entendieron. ¿Cuántos hoy se gozan? Yo no sé si uno se goza de eso, ¿no? Pero normalmente cuando uno está leyendo la palabra de Dios, uno a veces ve cosas que nunca había visto. Y uno dice, pero si yo leí ese versículo como 8 veces, como 100 veces, yo no había visto eso. ¿Y usted no se alegra de eso? ¿No se alegra o sí se alegra? Sin duda. ¿Sí? Era el gozo que proviene de leer la palabra de Dios y entenderla. Y saber que esa palabra los fortalecía para seguir adelante en la restauración de la nación. Porque ellos estaban restaurando su nación. Ese día dice que se comieron grosuras, o sea, se comió gordito ese día. ¿Sí? Lechona, dicen por allá. No, ellos no, los judíos no comían lechona. Pero si fuera por nosotros, chicharrón para celebrar, ¿verdad? Los paisas ahí, chicharrón para celebrar. Y dicen que bebieron vino dulce. No era un vino amargo, no era un vino seco, era un vino dulce, porque estaban felices en extremo. ¿Sí? Estaban felices. Tantos años perdidos. Y poder otra vez escuchar esa palabra, ¿no? Además dice que hubo un ágape, o sea, se compartieron entre todos, hubo fiesta. Al que no tenía le daban, fue tiempo de generosidad, el motivo el mismo, habían escuchado palabra, la habían entendido. Así, ahí creo yo que entendemos que el gozo del Señor es nuestra fortaleza, claro, sin ninguna duda, el gozo del Señor es nuestra fortaleza, pero viene precisamente porque estamos en comunión con Él. Y en esa comunión con Él, y al escucharlo hablar, entonces, y entender lo que quiere para nuestra vida, eso debe producir gozo y fortaleza al mismo tiempo. Terminamos diciendo que, en un último punto, que el amor a la palabra de Dios nos debe llevar a la práctica, ¿sí o no? El amor a la palabra de Dios nos debe llevar a la práctica. Vamos a leer los versos 13 al 17. Al día siguiente se reunieron los cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba para entender las palabras de la ley. Y hallaron escrito en la ley que había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo y que hiciesen saber y pasar pregón por todas las ciudades y por todo Jerusalén diciendo: salid al monte, traigan ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso para hacer tabernáculos como está escrito. Salió pues el pueblo, trajeron ramas, hicieron tabernáculos cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. Y toda la congregación que volvió a la cautividad hizo tabernáculos y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué hijo de Nun hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel, y hubo una alegría muy grande. La lectura precisa de la palabra de Dios coincidió con la fiesta de los tabernáculos. En la fiesta de los tabernáculos se recordaba los 40 años que el pueblo de Israel, después de que salió de Egipto, tuvo que habitar en tiendas allí en el desierto de Sinaí, ¿no? Y esta vez los líderes leen esa palabra y dicen, no, pues inmediatamente, ¿a dónde pasa cuando uno entiende la palabra de Dios? A la práctica. Vamos a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y de inmediato, ¿sí?, decidieron obedecer el mandato de Dios. Aquí podemos ver que el pueblo fue llevado a obedecer, fue llevado a practicar lo que habían oído y lo hicieron con alegría, dice el verso 17. También practicar la palabra debe ser debe producir gozo en nosotros, ¿verdad? Yo no sé si ustedes alguna vez, aunque la alabanza es para Dios, han escuchado de otros decir: oiga, cuando estamos con ustedes como familia sentimos paz. ¿Les ha pasado? ¿Eso por qué sucede?
porque de alguna manera la palabra de Dios se está viendo reflejada en ustedes. Y yo no sé si muchos aquí que antes de conocer a Cristo estaban en un momento de angustia, de desesperación o de vivir algunos momentos en su vida que, aunque buscaron la paz y la tranquilidad y el gozo en otras cosas, eso no les produjo paz. El hecho de estar con una persona que ama a Cristo a su lado les producía paz. Amén. Y es lo que la palabra de Dios hace en la vida de nosotros, cuando la entendemos, cuando la aplicamos, cuando la amamos. No se necesita un mensaje diferente a los que ya están escritos en la palabra de Dios. Cristo lo dijo en Juan 15:10, hablando de la importancia de amar su palabra. Decía, si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Cuando guardo, cuando amo la palabra de Dios, estoy realmente permaneciendo en su amor. No es cuando hago otras cosas. A veces pensamos que cuando pertenecemos a muchos ministerios, hacemos 50,000 cosas, que ahí es que permanecemos en el amor de Dios. Pero mira que el amor de Dios permanece en nosotros y es demostrado cuando cumplimos la palabra de Dios en nuestra vida, cuando la llevamos a la práctica. Ahí permanecemos en el amor del Señor. Además que no solamente sale beneficiado el que lo está cumpliendo, sale beneficiado los que lo rodean. Amén. Y ahí pregunto, ¿obedeces porque te toca o obedeces porque amas a Dios? ¿Verdad? Vamos a terminar en el verso 18, termina este relato del capítulo 8 de Nehemías, contándonos que durante los 7 días de fiesta se siguió leyendo la ley de Dios. Se siguió leyendo la ley de Dios en esos 7 días. Y el 8º día, según la tradición, pararon, descansaron. Y ese descanso que tuvieron a ese 8º día, como lo dicen otras versiones, no lo dice en la Reina Valera, también viene con la palabra del Señor. ¿Produce la palabra del Señor descanso en tu vida? Sí, produce descanso. Cuando uno la lee, la entiende, provee algo que el mundo no te puede dar, ni ninguna otra cosa te puede dar. Provee gozo, alegría, produce descanso. Amén. ¿Y cuál es la razón? Pues que esa palabra proviene del Dios de paz, del Dios Shalom, del Dios de paz, de Él provee. Y por eso sentimos paz. Hermano, cada vez que mires tu Biblia, recuerda que allí está revelado el amor de Dios. Aquel que tuvo su mayor revelación en Cristo, entregando su vida por nosotros en una cruz, resucitando para darnos vida eterna con Él. Ahora, iglesia, a sus pies, ¿aceptan el reto de amar más la palabra de Dios en este año? Amén. Ese amén, ¿cómo sonó? ¿Aceptamos el reto de amar más la palabra de Dios este año como iglesia, como un solo hombre? Amén. Eso sonó mejor. Y no vamos a hacernos esos retos ahí, sí, vamos a meternos a YouVersion, a leer toda la Biblia. No, pidámosle al Señor, porque creo que ahí está. Sí, yo sí quiero hacerlo, quiero leer toda la Biblia este año, quiero gozarme leyendo toda la palabra del Señor. Pero no es eso. Pídanle al Señor, ¿sí?, que les ayude a amar su palabra y a entenderla. Puede ser que lean 10 versículos al día o 5, pero que lo entiendan y que se gocen en que la entendieron y que lo lleven a la práctica. Ahí está, porque el gozo del Señor es mi. Oremos. Dios, gracias. Gracias por que iniciamos un año, Señor, de verdad con el deseo de conocerte más. Queremos amarte más, Señor. Tú nos has demostrado tu gran amor a través de tu obra en tu Hijo Jesucristo, muriendo por nosotros, que no lo merecíamos, pero tu gracia es más grande que nuestro pecado, tu amor es más grande que todo lo que somos nosotros, Señor. Y gracias porque resucitaste. Gracias porque un día estarás con nosotros eternamente. Gracias porque un día vendrás por nosotros. Y gracias por tu palabra, Señor. Que la dejaste para que nos gocemos, Señor, en ella, para que sintamos la paz que solamente ella provee a nuestra vida. Gracias porque nos hablas, nos redarguyes a través de ella,
Perdónanos, Señor, porque somos infieles, porque a veces la dejamos a un lado, porque no nos deleitamos en ella. Si pudiéramos entender que deleitarnos en tu palabra, si pudiéramos entender que meditarla de día y de noche es similar a un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo, que su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Si así lo entendiéramos, cuánto contentamiento real habría en nuestra vida cada día con lo poco que podamos tener. Provéenos, Señor, de esa paz y provéenos de esa voluntad de leer tu palabra cada día, de gozarnos en ella. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos en tu precioso nombre y en el poder de tu Espíritu. Amén. Amén.